Muy buenos días a todos, yo soy el ingeniero Luis García. Bienvenidos a la cápsula número 7 de la materia Tecnologías de Recuperación Avanzada. Hoy iniciamos con la unidad número 3, Diseño y Operación de Proyectos de Recuperación Avanzada. El título del tema 3.1, Diseño y Planificación de Proyectos de Inyección de Dióxido de Carbono y Vapor. La recuperación avanzada de petróleo comprende tecnología diseñada para incrementar el factor de recuperación más allá de los métodos primarios y secundarios. Entre los métodos más empleados a nivel industrial se encuentran la inyección de dióxido de carbono y los procesos térmicos por vapor, los cuales permiten movilizar petróleo residual atrapado en el yacimiento. La importancia del diseño de proyectos de recuperación de petróleo. El diseño adecuado de un proyecto de recuperación avanzada es crítico para su viabilidad técnica y económica. Una planificación deficiente puede generar bajos factores de recuperación, altos costos operativos y riesgos ambientales. Por eso el diseño integra geología, ingeniería de yacimientos, economía y gestión de riesgos. Criterios de selección para inyección del dióxido de carbono. La inyección del dióxido de carbono es adecuada en yacimientos con fluidos de densidad media a ligera y presiones suficientes para alcanzar condiciones miscibles o casi miscibles. Factores clave incluyen profundidad, temperatura, presión mínima de miscibilidad y disponibilidad de dióxido de carbono. Recuerden que lo que deseamos es que el dióxido de carbono disminuya la viscosidad del crudo. Fundamentos de la inyección de dióxido de carbono. La inyección de dióxido de carbono actúa reduciendo la viscosidad del petróleo, incrementando su volumen y mejorando la movilidad del crudo. En condiciones miscibles, el dióxido de carbono se mezcla con el petróleo, eliminando la tensión interfacial y aumentando significativamente el factor de recuperación del petróleo. El diseño del patrón de inyección contempla configuraciones como 5 puntos, 7 puntos o inyección alternada agua-gas. La selección del patrón busca maximizar el barrido areal y vertical, controlando la canalización de gas. Aquí en el diseño el objetivo principal es la transferencia de calor para reducir la viscosidad del fluido. La calidad del vapor se debe diseñar para inyectar vapor con una calidad contenido de agua líquida contra gas superior al 80%. La gestión de pérdidas de calor es vital calcular la pérdida de energía desde la caldera hasta el fondo del pozo. Esto implica usar tuberías aisladas al vacío para que el calor llegue efectivamente en la formación y no se quede en el trayecto. El tratamiento de agua, planificar plantas de ablandamiento y desmineralización masivas, ya que el agua utilizada para generar vapor debe ser extremadamente pura para no dañar las calderas. Aspectos operativos de la inyección del dióxido de carbono. La operación del proyecto incluye el control de tasas de inyección, monitoreo de presión, manejo de corrosión, reciclaje del dióxido de carbono producido y aseguramiento de la integridad de los pozos. Estos aspectos son esenciales para la continuidad operativa. Fundamentos de la inyección de vapor. La inyección de vapor es un método térmico ampliamente utilizado en crudos pesados y extrapesados. El vapor reduce la viscosidad del petróleo mediante el incremento de temperatura, facilitando su flujo hacia los pozos productores. Modalidades de inyección de vapor. Las principales modalidades incluyen inyección cíclica de vapor, inyección continua de vapor,
y drenaje gravitacional asistido por vapor. Cada modalidad presenta requerimientos y resultados distintos. El diseño de proyectos de inyección de vapor. El diseño considera la profundidad del yacimiento, espesor del reservorio, calidad del aislamiento térmico, eficiencia del vapor y pérdidas de calor, y un diseño adecuado maximiza la eficiencia energética del proyecto. La caracterización del yacimiento. Para poder llevar a cabo esta caracterización, se usa el modelado 3D para entender la porosidad, permeabilidad y fallas geológicas. A su vez, se lleva a cabo la simulación numérica. Se realizan pruebas de software para predecir cuánto petróleo extra recuperaremos y cuánta energía gas inyectaremos. El diseño de instalaciones de superficie, compresores o generadores de vapor de gran escala, junto con sistemas de separación de fluidos producidos. El monitoreo y vigilancia, instalación de sensores de presión y temperatura de fondo de pozo para ajustar la estrategia en tiempo real. ¿Cuáles serían los factores críticos para el éxito? Lo económico. El precio del barril debe justificar el alto costo operativo de comprar o quemar gas para generar vapor. El ambiental, en proyectos se debe considerar el almacenamiento geológico para reducir la huella de carbono. Infraestructura superficial en proyectos de vapor. Los proyectos de vapor requieren infraestructura significativa, incluyendo generadores de vapor, sistemas de tratamiento de agua, lineales aisladas y sistemas de control. La planificación de esta infraestructura impacta directamente los costos de capital y operación. Evaluación económica de proyectos de dióxido de carbono y vapor. La evaluación económica incluye análisis de inversión, costos operativos, precio del petróleo, disponibilidad de insumos y horizonte del proyecto. Métodos como BAN y TIR y análisis de sensibilidad son fundamentales para la toma de decisiones. Los riesgos y desafíos operativos, los proyectos de recuperación avanzada de petróleo representan riesgos técnicos como canalización, rompimiento temprano del gas o vapor, fallas en pozos y problemas de corrosión, así como riesgos económicos y ambientales que deben ser gestionados de forma integral. Los aspectos ambientales y regulatorios. La inyección del dióxido de carbono presenta oportunidades para la captura y almacenamiento de carbono, mientras que los proyectos de vapor deben gestionar emisiones y consumo de agua. El cumplimiento regulatorio es un componente clave del diseño del proyecto. El monitoreo y la optimización del petróleo. El monitoreo continuo mediante registros de presión, temperatura, producción y simulación de yacimientos permite optimizar la operación, ajustar estrategias de inyección y maximizar el factor de recuperación. El diseño y la operación de proyectos de inyección de dióxido de carbono y vapor requieren una integración multidisciplinaria. Una planificación adecuada permite mejorar la recuperación de hidrocarburos, extender la vida del yacimiento y garantizar la habilidad económica y ambiental del proyecto. Eh, la presión mínima de miscibilidad es la presión más baja a la cual es inyectado y el petróleo y el yacimiento pueden mezclarse completamente en una sola fase. Si operamos por debajo de esta presión, el gas solo empujará el petróleo inmiscible. Si operamos por encima, el gas disolverá el petróleo, eliminando la tensión interfacial y logrando recuperaciones muchas más altas. ¿Cómo se determina?
con pruebas de laboratorio. Se inyecta gas a través de un tubo largo y delgado lleno de arena saturada de petróleo a diferentes presiones y se considera que se alcanzó cuando se recupera más del 90 al 95% del petróleo. Las correlaciones matemáticas. Cuando no hay tiempo o presupuesto para el laboratorio, usamos fórmulas basadas en la temperatura del yacimiento y la composición del crudo. Como una nota clave, a mayor temperatura del yacimiento, mayor será la presión requerida para lograr la miscibilidad. En proyectos de vapor, el reto no es la presión, sino el calor. No todo el calor que genera en la caldera llega al petróleo. Mucho se pierde en el camino. La eficiencia técnica del yacimiento mide qué porcentaje de calor inyectado realmente se queda en la zona productora para calentar el crudo. En resumen, para que un proyecto de vapor sea rentable, necesitamos que la calidad del vapor sea alta y que el espesor del yacimiento sea lo suficientemente grande para que las pérdidas de calor hacia las rocas de arriba y abajo sean mínimas en comparación con el volumen calentado. Pues aquí llegamos a la parte final de la cápsula número 7 de la materia Tecnologías de Recuperación Avanzada.